Hola a todos y todas. En este video vamos a resolver, ¿cierto? La tarea 5 que fue hace harto tiempo ya y que tenemos pendiente, digamos, de subirles la solución. Como se acerca el control, me pareció que es buena idea subirles ahora la solución, ¿cierto? En un video, ¿cierto? Y no solamente de manera escrita, ¿cierto? Entonces, bueno, el enunciado está acá y me imagino que ya todos están familiarizados con el enunciado, no es necesario leerlo. Lo importante es lo que hay escrito acá, por el momento, que hay dos fuerzas actuando sobre nuestro sistema, ¿cierto? F1 y F2. Eh, Cosas que podemos decir así a priori. Bueno, F1 va a ser una fuerza atractiva si alfa es positivo y F2 va a ser una fuerza repulsiva si beta es positivo. Entonces nosotros podríamos calcular, ¿cierto? Algo así como F, por ejemplo, que vendría siendo la suma de fuerza, y voy a omitir el símbolo sumatorio, el sigma, para ahorrar notación. Pero esto es la suma de fuerza, básicamente F1 más F2. Entonces esto sería, yo puedo sacar como factor común el R tongo, ¿cierto? Y escribir acá, bueno, el escalar de F1, ¿cierto? Menos alfa partido en R. Y el escalar de F2, ¿cierto? Que es beta partido en R cuadrado. Ok, entonces yo, bueno, dada la suma de fuerzas, puedo calcular el potencial que actúa sobre el sistema, que va a ser BDR, y lo voy a calcular como esto en general. Aquí voy a anotar la definición, ¿cierto? Después vamos a hacer el cálculo explícito. Entonces la definición es un signo menos, ¿cierto? La integral de la fuerza, producto punto el DR. Ya, como la fuerza solo tiene componentes en R, lo único que va a integrar aquí cuando hagamos este producto punto va a ser el diferencial de línea que va en R tongo, ¿cierto? El DR tiene una componente en R tongo, en teta tongo y en Z tongo, pero dado que la fuerza es de esta forma, solo va a sobrevivir la componente diferencial de R tongo. Bueno, en fin, eso ya lo conocen ustedes más o menos bien. Entonces, esto va a ser menos integral de, bueno, esta cosa acá, el paréntesis básicamente con respecto a R, o sea, menos alfa partido por R, más beta partido en R cuadrado, ¿cierto? Todo eso de R. Ya entonces esa integral es más o menos sencilla de evaluar, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que B de R, ¿cierto? Va a ser la integral. Voy a distribuir este signo, ¿cierto? Para no confundirme más tarde. Entonces me va a quedar la integral de alfa partido por R menos beta partido en R cuadrado. Y todo esto con respecto a R. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, la primera integral, ¿cierto? Es alfa, la constante, por la integral de 1 partido en R, que eso es el logaritmo natural de R. Entonces el logaritmo natural de R, ¿cierto? Algunos le ponen valor absoluto, pero como estamos trabajando en un movimiento que es radial, nosotros asumimos que el radio es siempre un valor positivo, ¿cierto? Entonces, que no tiene mucho, eh, no va a hacer mucha diferencia que le pongamos o no el valor absoluto. Entonces, menos, ¿cierto? El beta y la integral de 1 partido sobre R cuadrado, que es menos 1 partido por R, o sea, este menos se cancela, y me queda menos beta partido por R. ¿Ya? Entonces, esa es la integral más o menos sencilla que hay que resolver para calcular el potencial. Y una vez tenemos el potencial, lo que vamos a hacer es calcular el potencial efectivo, ¿cierto? Que se denota con U o con B, ¿cierto? Y le ponemos su índice de efectivo. Ya para hacer énfasis en que el potencial efectivo y el potencial efectivo, bueno, ustedes saben lo que es y cómo se define, ¿cierto? Y es simplemente el potencial centrífugo, ¿cierto? Que vendría siendo L cuadrado dividido en 2 mr cuadrado más el potencial, ¿cierto? O sea, esto que calculamos aquí, es decir, más alfa partido por R más beta partido por R. ¿Ya? Y vamos a abordar el punto de vista de la energía para calcular, ¿cierto? Lo que nos piden, que en definitiva veamos qué es radio de la órbita circular y la rapidez de la órbita circular. ¿Ya? Entonces ya tenemos el potencial efectivo, es ya un gran paso. Tenemos aquí condensada prácticamente toda la información de nuestro problema, ya y va a ser como suficiente para resolver casi todas las cosas. Entonces, lo único que necesitamos es usarlo adecuadamente.
Ya, entonces lo primero es órbita circular, ¿cierto? Entonces vamos a calcular las derivadas, ¿cierto? Siempre son útiles las derivadas del potencial. Entonces vamos a calcular du efectivo a dr. Ya, entonces aquí es derivar simplemente. El primer término me va a soltar un 2, ¿cierto? Porque yo lo puedo interpretar esto como L cuadrado partido en 2m por r a la menos 2. Entonces me va a tirar un menos y un 2. El 2 se va a cancelar con el de abajo, pero lo otro va a sobrevivir. O sea, L cuadrado me va a quedar aquí m r a la 3. ¿Ya? Entonces lo pueden hacer con más calma. Y aquí me faltó el logaritmo, ¿cierto? Entonces, logaritmo natural de r. Y ahí sí. Entonces, eh, la derivada del... Ah, aquí me falta, ¿cierto? Una constante de integración. ¿Ya? Porque es una integral indefinida, pero nosotros aquí vamos a decir, bueno, aquí entre paréntesis, ¿cierto? Lo vamos a decir nomás. Uy, el lápiz se me quedó pegado, entonces tengo que buscar la goma acá. Ya, entonces, ¿qué está diciendo? Ah, bueno, la constante la vamos a hacer cero, ¿cierto? Entonces, vamos a derivar, ¿cierto? Esta cosa de aquí, que es nada más y nada menos que alfa partido en R, ¿cierto? Más alfa partido en R, más alfa partido en R, y vamos a derivar esto de acá, que va a ser, en definitiva, nada más y nada menos que menos beta partido en R cuadrado, ¿cierto? Y nosotros aquí deberíamos recuperar de alguna forma nuestra fuerza, ¿cierto? Más esta cosa aquí que viene del potencial centrífugo, digamos. Entonces, veamos, ¿cierto? Y tenemos menos alfa partido en R más beta partido en R cuadrado. Y aquí tenemos lo mismo, pero con los signos opuestos. Entonces, bueno, esto es una consecuencia, ¿cierto? Aquí no es necesario por el problema, pero sí sería interesante saberlo, ¿cierto? Que, bueno, tal como uno en general define una fuerza, ¿cierto? Como menos el gradiente de un potencial, uno también puede hacer la siguiente definición. Bueno, ahora tengo que borrar aquí con manualmente porque el lápiz no me está pescando el botón. Entonces, podemos hacer la siguiente también definición. Que nosotros podremos trabajar nuestro problema con una fuerza efectiva, ¿cierto? Si lo abordamos desde la dinámica, como la fuerza efectiva va a ser menos la derivada del potencial con eh, respecto al radio, ¿cierto? Entonces, potencial efectivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a dar la fuerza efectiva, ¿cierto? Es la fuerza que nosotros calculamos arriba, o sea, esto de aquí es menos F, porque aquí tenemos el más potencial, ¿cierto? Aquí nos pide el menos, pero es para que se hagan una idea, y tenemos este término aquí, que es menos la fuerza centrífuga, que viene del potencial centrífugo, ciertamente. Y ustedes pueden abordar esto partiendo desde la dinámica y van a llegar al mismo resultado, ¿cierto? Uno pone las ecuaciones de movimiento de fuerza en coordenadas polares y llega al mismo resultado, ¿cierto? Va a aparecer un término centrífugo, ¿cierto? Cuando uno pone todas las componentes de la aceleración en polares. Ya, entonces, dicho eso, tenemos el potencial y bueno, para calcular el radio de la órbita circular nosotros tenemos que resolver una ecuación, ¿cierto? Entonces, esa ecuación es la siguiente. Eh, que nosotros evaluamos esta expresión, ¿cierto? En el radio circular que lo vamos a gestionar con R0 y eso tiene que dar 0. ¿Ya? Entonces, esto es equivalente, ¿cierto? Que nosotros reemplacemos aquí el R0, o sea, menos L cuadrado partido en M R0 a la 3 más alfa partido en R0 menos beta partido en R0 cuadrado igual a 0, ¿cierto? Aquí yo puedo entonces multiplicar ambos lados de la ecuación, ¿cierto? El 0 no se va a ver afectado por R a la 3 y obtener una ecuación que me parece que va a ser cuadrática. A ver, veamos, entonces, esto va a ser menos, voy a multiplicar por R a la 3. Eso significa que tengo aquí menos L cuadrado partido en M más alfa partido en R0 cuadrado menos beta por R0, ¿ya? Entonces esto igual a 0.
Y para dejar la cuadrática, digamos, de una forma muy fácil de resolver, entonces vamos a escribir R0 cuadrado, ¿cierto? Voy a dividir por alfa, menos beta partido por alfa, R0, y menos L cuadrado partido en M. Y el alfa, ¿cierto? Que acabamos de dividir. Entonces, esto igual a 0, entonces yo conozco las soluciones de esto. Ustedes se acuerdan mejor que yo, supongo, de esto, que entra en la PSU, ¿cierto? Entonces, yo no me acuerdo muy bien cómo era esto, pero era algo así como R0 era el menos este de acá, o sea, beta partido en alfa, beta partido en alfa, ¿cierto? Más menos ese mismo al cuadrado, o sea, beta cuadrado partido en alfa cuadrado, menos, ¿cierto? 4 veces esta cosa de aquí. Y como ya tiene un menos, menos por menos me da más, entonces me queda L cuadrado partido en alfa cuadrado, M cuadrado. Entonces, tenemos eso ahí. Y, ¿cierto? Todo partido por 2. Por 2. Ya, entonces, eso lo podemos expresar, digamos, de una manera un poquito más... bueno, es lo mismo, pero para que entendamos mejor el resultado, ¿cierto? Entonces, esto viene a ser así como algo como R0 igual a beta partido en 2 alfa más menos un medio, y aquí ponemos la raíz, esta raíz alfa cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre que calculemos una solución de este tipo es ver qué signo tiene sentido físico, ¿cierto? Porque puede que una solución nomás tenga un sentido físico, que ninguna o que ambas. Entonces, tenemos que evaluar siempre qué significa cada una y cuál tiene sentido y cuál no, ¿cierto? Porque no basta con entregar un resultado, sino que evaluar qué significado tiene. Entonces, bueno, lo primero es que aquí nosotros el radio lo queremos siempre positivo, y nosotros sabemos además que esta raíz de aquí es mayor o igual que beta cuadrado partido, no, que beta partido en alfa. ¿Por qué? Porque beta y alfa son dados del problema, y L0 va a decirnos cuánto gira el sistema de alguna forma. Es una parametrización de la velocidad angular. Entonces, L puede ser 0, ¿cierto? En ese caso, nosotros tendríamos que la raíz, ¿cierto? Nos daría beta partido por alfa, con esto un medio. Si nosotros lo ponemos negativo, se cancelaría idénticamente con esto, ¿cierto? Entonces, en ese caso, tendríamos un radio 0, ¿cierto? Y si L es en general mayor que 0, que va a ser la mayoría de los casos, vamos a tener un radio negativo cuando pongamos el signo menos, ¿cierto? Si ponemos signo más, todo está bien, todo es positivo, ¿cierto? La raíz siempre es un número positivo, ¿cierto? No puede ser un número negativo, y ahí estamos siempre bien. Entonces, lo que corresponde aquí es poner el signo positivo. Ya, entonces, veamos ahora, ese sería el radio, ¿cierto? Entonces, la pregunta que viene ahora es cómo calculamos la velocidad. Entonces, para eso vamos a utilizar nuestra fórmula de momento angular, ¿cierto? Nosotros sabemos que el momento angular es mr cuadrado, teta punto cuadrado. ¿Ya? Entonces, y esto es igual a L, ¿cierto? Que es el momento angular que vendría siendo como un dato del problema. Entonces, nosotros podemos despejar aquí la velocidad, ¿cierto? Que en un movimiento circular nosotros sabemos que vamos a denotarlo con V0, ¿cierto? La velocidad circular, como eh, el radio circular, ¿cierto? Por la velocidad angular, o sea, teta punto. O sea, y aquí nosotros en general vamos a tener R0 porque estamos evaluando ese caso, ¿cierto? Con dado un momento angular, queremos el radio circular. Entonces nosotros aquí podemos despejar R0 por teta punto, ¿cierto? Y eso nos va a dar exactamente, entonces, R0 por teta punto es igual a la velocidad que andamos buscando, ¿cierto? Y esto va a ser L partido por M R0. Ya, entonces nosotros ya calculamos R0, ¿cierto? Bueno, va a ser eso que es terrible, pero ese es el resultado, digamos. Ya, nosotros podríamos reemplazar el R0 de arriba y tendríamos el resultado ya de manera más explícita, pero
considero que no es necesario. Ya con esto se entiende más o menos para dónde va el problema. Ya, entonces, eso sería por esa parte. Después nos dan un radio circular, ¿cierto? Nos dicen, ya sea este radio circular 2 beta partido en alfa, determina el periodo de pequeñas oscilaciones que experimenta el radio cuando la órbita se perturba ligeramente en la dirección radial. Entonces ahí volvemos al potencial efectivo, este de acá, y lo vamos a derivar 2 veces. O sea, tenemos la primera derivada, es cosa que derivemos esto de aquí. Ya, entonces, ¿qué podría hacer? Llevarme esta a la próxima página para acordarme, ¿cierto? Em, ya, entonces, vamos a ver si puedo. Ya, a ver si funciona esto. No, no está funcionando. No, ya creo que no se copió. Pero, ya, sí. Entonces, tenemos potencial efectivo, lo traje solo para que calculemos la segunda derivada, ¿cierto? De ahí lo voy a borrar, porque ya está en la página anterior. Entonces, la segunda derivada del potencial efectivo. Uy, tengo que borrar con esto de acá. Ya, entonces, con respecto a R 2 veces, ¿cierto? Es lo siguiente, entonces derivar esto de aquí. Ya, entonces lo primero, el primero me va a soltar un -3, el que se va a cancelar con ese menos que tiene, entonces me va a quedar 3 L cuadrado partido en MR a la 4. Ya, no hay, es horrible, pero bueno, no hay mucho más que hacerle. Entonces, la derivada de lo segundo, ¿cierto? Me va a soltar un menos, ¿cierto? Porque podemos interpretarlo como R a la -1. Entonces, menos alfa partido en R cuadrado. Y el tercero igual, ¿cierto? Como que van bajando los exponentes. Entonces, beta se mantiene, ¿cierto? Me va a tirar un -2, o sea, aquí vamos a tener un +2. Y R a la -3, ¿cierto? O bien partido en R a la 3. Ya, entonces, eso sería eso de ahí. Entonces, nosotros podemos calcular. Yo igual esto lo voy a interpretar mejor porque aquí no se pueden hacer en general muchas simplificaciones, así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Expresar esto como R a la -4 menos alfa R a la -2 y más 2 beta R a la -3. Y aquí voy a calcular entonces directamente la frecuencia al cuadrado de pequeñas oscilaciones que, bueno, voy a anotar la definición y luego calculamos el resultado explícito. Entonces esto es 1 partido en la masa por la segunda derivada del potencial efectivo, ¿cierto? Con respecto al radio, evaluado en el punto de equilibrio. ¿Ya? El punto de equilibrio, ¿cierto? Nos dan el resultado. Nos dicen que es 2 beta partido en alfa. 2 beta partido en alfa, entonces aquí me queda evaluar nomás. Entonces, y no se puede simplificar mucho, así que por eso lo dejo de esta forma, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, queda expresarlo y no queda más remedio que ese. Entonces, aquí voy a anotar el 2 beta partido en alfa a la -4 menos alfa 2 beta partido en alfa a la -2, ¿cierto? Más 2 beta y aquí 2 beta partido en alfa a la -3, ¿ya? Es horrible, pero nada que hacerle. Ustedes pueden comprobar que las dimensiones están bien y todo eso, ¿ya? Que ayuda a tener como más seguridad de lo que uno está haciendo. Finalmente nos piden un análisis gráfico del potencial, y aquí podría detenerme un poco más, aunque el análisis que uno hace es súper sencillo, digamos, desde el punto de vista del cálculo, es poco lo que tengo que calcular, pero vamos a hacer un análisis un poquito más detallado del usual. Entonces, bueno, no sé si tan así, pero bueno, vamos a explicar entonces. Nosotros en general tenemos gráficos de potencial efectivo de este tipo, ¿cierto? Entonces, donde tenemos un radio, ¿cierto? Aquí tenemos una tabla de energía y uno grafica usualmente el potencial. Entonces, el ejemplo que por excelencia es el potencial gravitatorio, ¿cierto? El potencial gravitatorio es como, no, así no es, así, ¿cierto? Tiene una asíntota en la energía igual a cero.
y aquí crece mucho. Entonces, uno lo puede abordar de esto desde muchos puntos de vista, pero el potencial me dice las regiones en donde yo efectivamente puedo estar con mi sistema, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí entonces la línea verde es el potencial efectivo. Estamos haciendo un análisis con el potencial gravitatorio, ya nos vamos a pasar a nuestro potencial. Entonces, me dice qué energía cinética tengo. Por ejemplo, si yo tengo este nivel de energía, digamos, si yo tengo, por ejemplo, este nivel de energía negativa, esto es para el potencial efectivo, o sea, para el potencial gravitatorio. Ojo con eso. Ya, si yo tengo esta energía, pongámosle E1, ¿ya? Entonces rotulémoslas con E1. Entonces, yo sé que E1 tiene que ser igual a, em, tiene que ser igual a, aquí tiene que ser igual esto a el potencial efectivo, ¿cierto? El potencial efectivo más la energía cinética efectiva, si quieren, ¿ya? Que es la energía cinética solo considerando los movimientos radiales. Y le vamos a poner otro color. A ver, pongámosle esto con colores a ver si se entiende mejor un poco esto. Sí, la respuesta es súper sencilla, insisto, pero saber analizar un potencial yo creo que siempre es muy buena idea. Entonces, eh, y la energía cinética es efectiva. Entonces, claro, el potencial más la energía cinética tiene que dar la energía total, ¿cierto? Porque la energía es conservada en general en estos movimientos. Entonces, yo puedo tener todo este rango, digamos, de energías posibles, ¿cierto? Y además, yo tengo un rango de R, ¿cierto? Yo me puedo mover aquí en un rango de R, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no puedo tener este término es positivo, ¿cierto? Este es positivo. eh, la energía cinética siempre es positiva. Entonces, yo, por ejemplo, no puedo tener más potencial que la energía, ¿cierto? Si tengo más potencial que energía, mi energía cinética tiene que ser negativa y eso no es posible. Entonces, como no es posible, yo estoy condenado a moverme en esta región, estoy encerrado. Y estoy, si yo lo miro desde el punto de vista del radio, ¿cierto? Estoy condenado a moverme en esta región de radios. ¿Cierto? Porque para cada radio yo evalúo, ¿cierto? Aquí son de R y aquí evalúo en R, que esto se cumpla siempre, ¿cierto? Pero eso solo me lo va a dar un rango de Rs. Y eso uno lo puede interpretar de varias maneras, ¿cierto? Esto significa orbitar. ¿Ya? ¿Y por qué eso significa orbitar? Porque, bueno, una órbita es eso, es un intercambio de energía potencial, pero acotado, ¿cierto? Yo no me salgo, digamos, hay órbitas así circulares, órbitas más excéntricas y órbitas así que son más raras, pero orbitar en el fondo es tener el radio acotado, ¿cierto? Yo nunca me voy lejos, ¿cierto? Y tampoco colapso a cero, sino que estoy ahí si lo mío desde un origen, estoy ahí orbitando, ¿cierto? Yo podría tener un radio mínimo, ¿cierto? Acá, R mínimo, y podría tener, no sé dónde está el radio máximo en este dibujo aleatorio, pero puede ser por acá, por ejemplo, imagínense. Entonces, yo tengo un radio mínimo, un radio máximo, y me estoy moviendo, ¿cierto? Desde el punto de vista, estoy moviéndome por aquí, ya en la órbita. Ya las órbitas pueden tener una forma totalmente arbitraria, pero si están acotadas, son órbitas. Ahora, ¿cómo yo, por ejemplo, determino que tengo órbitas? Es porque yo tengo aquí estos puntos de intersección del potencial con la energía se llaman puntos de retorno. Ya, entonces aquí tengo, ¿cierto?, el radio máximo y aquí tengo el radio mínimo. Entonces yo lo que voy a estar viendo es que en un radio mínimo luego empiezo a crecer, luego me voy al radio máximo, empiezo a decrecer y me voy al radio mínimo, empiezo a crecer de nuevo y así. Entonces estoy en este juego de ir a radio máximo, ir a radio mínimo, volver a radio máximo, etc. Entonces, esos son órbitas. Ahora, cuando uno dice que se escapa del potencial, es cuando yo no tengo una cota, ¿cierto? Yo me puedo ir, y en general, cuando Rmax no está acotado, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer eso? Por ejemplo, yo podría, o sea, ¿qué tengo que hacer para que se logre eso? Yo, por ejemplo, podría aumentar mi energía, ¿cierto? ¿Qué pasa si aumento mi energía? Entonces, ustedes ya lo pueden ir viendo, quizás el dibujo va a quedar terrible, pero se cacha más o menos la idea. Por ejemplo, supongamos E2, ¿cierto? Con la energía E2 mayor que E1. ¿Qué es lo que hago al darle más energía al sistema? Que, bueno, voy a tener un rango, ¿cierto? Más grande de R, ¿cierto? Ahora tengo
este rango que antes no tenía y para acá también. Nuevo rango de radios. O sea, cuando tengo más energía en general, tengo una cantidad más grande de radios para moverme, ¿cierto? Las órbitas van a ser más excéntricas, van a ser, bueno, en fin, van a ser más raras. En general van a tener más movimiento en la dirección radial. Pero ¿qué pasa si yo llego, por ejemplo, aquí? Si yo ahora me voy a la energía por acá, E3, ¿cierto? Y E3 es mayor que está acá. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que bueno, la energía, ¿cierto? Tiene solo una intersección, ¿ya? Entonces uno lo puede mirar desde ese punto de vista. Tengo solo una intersección que me va a dar un radio mínimo, ¿cierto? Yo no puedo pasar este nivel, ¿cierto? Por lo mismo de antes, ¿cierto? Esto no puede ser negativo. Entonces yo no puedo estar en esta sección, pero puedo estar... uy, ya, pero puedo estar, ¿cierto? Puedo estar aquí, ¿cierto? Y ya no voy a tener una, como no tengo otro punto de retorno, o sea, no existe un radio máximo porque los puntos de retorno me definen un radio mínimo, un radio máximo. Como no tengo otro punto de retorno, no voy a tener un radio máximo. Entonces yo puedo irme al infinito. Y eso significa escaparme del potencial. Ya con una energía acotada, ¿cierto? Porque es una energía que yo puedo obtener porque es finita, ¿cierto? E3 va a ser un valor, cualquiera sea, pero un valor, digamos, alcanzable. Entonces, yo con una energía finita puedo alcanzar un radio finito. ¿Y qué significa eso? Que yo, por ejemplo, si yo quiero evaluar, eh, o sea, en definitiva, bueno, uno lo puede escribir de muchas maneras, pero lo importante es que el potencial nunca va a chocar con esta energía. Entonces, ¿cuál sería el caso contrario? El caso contrario es, por ejemplo, que yo tenga, en vez de este potencial, voy a borrar todo entonces, en vez de que tenga ese potencial así asintótico, voy a escribir un potencial, por ejemplo, uno muy peculiar. Entonces, ¿qué podría ser este de aquí? Por ejemplo, un potencial triángulo. ¿Ya? Me lo acabo de inventar. Y estamos escribiendo los potenciales con verde. Así que para mantener esa notación, ¿ya? Entonces, son dos rectas, digamos. Extraño, podría hacerlo suave aquí para que no haya problemas, ¿cierto? En vez de tan recto ahí, lo vamos a hacer ahí curvo, pero bueno, se entiende la idea que aquí crece indefinidamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí yo, cualquiera sea la energía, ¿cierto? Siempre voy a tener una cota máxima para el radio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre va a haber un punto de retorno en el radio máximo, ¿cierto? Y eso me van a definir aquí un Rmax, ¿cierto? Aquí otro Rmax, etcétera, ¿cierto? Aquí otro Rmax. Entonces, siempre que yo me dé una energía, ¿cierto? Finita, ¿cierto? Siempre que yo me dé una energía finita, voy a tener un radio máximo, un punto de retorno. Por lo tanto, entonces lo que hay que analizar, digamos, y para poner esto en términos matemáticos, es ver qué pasa si yo quiero, por ejemplo, eh, el límite cuando R, ¿cierto? Yo quiero evaluar cuando R sea infinito, o sea, quiero ver qué pasa cuando me voy a infinito, quiero evaluar el potencial en infinito. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que para que algo sea válido, ¿cierto? Por la relación de E igual a U más K, ¿cierto? Efectivo, ¿cierto? Y no voy a poner efectivo ahora, pero para que esto sea cierto, la energía tiene que ser mayor o igual que el potencial, ¿cierto? Entonces, aquí el potencial efectivo, ¿ya? O el U efectivo, ¿ya? Entonces, si yo quiero evaluar esto en general va a ser eh, menor o igual que la energía, ¿cierto? Entonces, aquí esto me daron, si esto es acotado, si esto tiene un valor finito, yo basta que ponga una energía un poquito mayor y voy a poder llegar a infinito, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si esto sea infinito? Bueno, yo entonces tengo que tener energía infinita, por lo tanto, ¿cierto? Porque tengo una cota aquí. Por lo tanto, no puedo escaparme, ¿cierto? Porque necesitar energía infinita no apaña.
Ya, entonces lo que vamos a hacer simplemente, aquí viene, pueden ver ustedes que el cálculo es súper sencillo, es evaluar el límite, ¿cierto? Cuando R va a infinito del potencial efectivo, ¿cierto? El potencial efectivo era, ¿cuánto era? L partido en 2 mr cuadrado más alfa logaritmo natural de R, y aquí era más o menos beta, no me acuerdo, más beta, menos beta, más beta, partido en R. Veamos al tiro. Creo que ese signo da igual, pero para ser riguroso, sí, más beta, aquí está. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se va a cero, ¿cierto? Esto se va a cero, esto se va a cero, ¿cierto? Porque cuando R infinito y lo tengo en el denominador, me voy a cero, pero esto se va a infinito. Por lo tanto, esto de aquí es infinito, y por lo tanto yo necesito una energía infinita para ir al radio infinito. Por lo tanto, no me puedo escapar. Ya, esa es la respuesta, y es súper simple, pero no puedo escapar. Eh, es súper simple analizarlo desde ese punto de vista, pero quería explicarles por qué eso es así. ¿Ya? Ahora podemos hacer un análisis un poco más fino todavía, ¿cierto? El potencial da para mucho, ¿cierto? En mecánica cuántica se usa mucho. El potencial siempre nos entrega información muy, muy, digamos, valiosa de un problema. Entonces, otra cosa que me gustaría decirles es que el potencial en general, ¿cómo formulamos esto? Eh, por ejemplo, ¿qué significa escaparme? ¿Cierto? Que yo me vaya a radio infinito. Pero para términos prácticos, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, si queremos escapar de la energía de un planeta, necesitamos irnos lejos, ¿cierto? No podemos irnos a infinito, ¿cierto? Entonces, nos vamos lejos, ¿cierto? Eso significa, porque esto es una abstracción matemática, o sea, nadie se puede ir infinito, pero lejos, me puedo ir lejos, ¿cierto? Con una energía finita. Ahora, este potencial crece más o menos logarítmico, ¿cierto? Cuando nosotros estamos, digamos, en un valor de R grande, ¿cierto? Estamos en un R grande, estos términos son despreciables, estos términos de aquí, y este término crece muy lento, entonces esto no crece como una exponencial, por ejemplo, así, ni tampoco lineal, esto crece más bien muy lento, ¿cierto? Así. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que, claro, uno desde el punto de vista matemático no se puede escapar y esa es la respuesta para el problema, pero si nosotros hilamos un poquito más fino, yo puedo llegar muy lejos, ¿cierto? Con una energía finita. Por ejemplo, esto podría ser, no sé, un megaparsec. No me acuerdo cómo se escribe el parsec, pero un megaparsec es mucha distancia, y yo podría llegar a un megaparsec, ¿cierto? Con una energía quizás no tan elevada, y eso igual podría, de alguna forma, significar escaparse, ¿cierto? Eso ya estamos hablando de términos más realistas, ¿cierto? Potencial crece muy lento, pero siempre crece y diverge además. Entonces, claro, si yo quiero irme más lejos, cada vez me va a costar más y más y más y más y más. Pero, por ejemplo, si yo quiero irme suficientemente lejos, voy a tener una energía finita para escapar, ¿cierto? Bueno, crece, digamos, de manera tan rápida. Un análisis un poco más fino quizás no es tan necesario para este curso, pero por si a alguien le interesa, puede, digamos, analizar esto desde ese punto de vista. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tengo un potencial que también diverge, pero es exponencial, por ejemplo? Entonces, ahí la energía, claramente, para ir cerquita, tengo que tener mucha energía, ¿cierto? Entonces, este potencial es un poco más amigable, permite como escaparme realmente, si lo miro en términos reales. Ya, pero para efectos del problema no me puedo escapar, ¿cierto? Porque siempre voy a necesitar más y más energía. Ya, entonces eso sería para esta pregunta, y espero en un rato más o quizás mañana grabar la pregunta 2. ¿Ya? Así que eso. Aquí la parte C no escapa. No escapa. Ya. Entonces eso sería, hasta la próxima.